Bienvenidos a este video. El día de hoy veremos el tema de el encéfalo y los nervios craneales. Aprovecho para invitarte a suscribirte a mi canal y que le des like a este video. En Facebook y en YouTube me encuentro como Aprendiendo Matemáticas y Medicina. De igual forma, te dejo mi contacto de correo Gmail por si llegases a necesitar algún tema en particular, por lo cual estaré pendiente al correo para, de ser necesario, crear contenido que tú me estés pidiendo. El encéfalo adulto presenta en sí 4 porciones principales: el tronco encefálico o bien el tallo cerebral, el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro. El tronco encefálico se continúa con la médula espinal y está constituido por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. El cerebelo se encuentra detrás del tronco encefálico. El diencéfalo se encuentra por encima del tallo cerebral, formado por el tálamo y el hipotálamo y el epitálamo. El cerebro se encuentra apoyado sobre el diencéfalo y el tallo cerebral, por lo cual es la parte más grande del encéfalo. En esta imagen estamos viendo un plano sagital y podemos ver el diencéfalo, el tálamo, el hipotálamo, la glándula pineal, que es parte del epitálamo, el tronco del encéfalo. Estamos viendo el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, asimismo el cerebelo y parte de la médula espinal. Vemos asimismo la glándula hipófisis y pues el cerebro. El cráneo y las meninges rodean y protegen al encéfalo. Las meninges craneales se continúan con las meninges espinales, las cuales llevan los mismos nombres: dura madre por fuera, aracnoides en el medio y pia madre por dentro. La dura madre craneal tiene dos capas durales: la capa perióstica por fuera y la capa meningea por dentro. Las dos capas de la dura madre craneal están fusionadas, excepto en ciertas regiones en las que se separan para rodear los senos venosos durales, que son conductos venosos revestidos de endotelio, que drenan la sangre venosa del encéfalo y la llevan a las venas yugulares internas. Asimismo podemos observar la capa perióstica, la capa meningea, el espacio subaracnoideo, la vellosidad aracnoidea, el os del cerebro, la corteza cerebral, las meninges craneales, que son dura madre, la aracnoides y la pia madre, asimismo el hueso parietal y pues parte de la piel. Los vasos sanguíneos viajan a lo largo de la superficie del encéfalo y a medida que penetran en su interior están envueltos por una fina hoja de pia madre. 3 porciones de la dura madre separan diferentes partes del encéfalo. La hoz del cerebro separa los dos hemisferios, lados cerebrales en este caso. La hoz del cerebelo separa los dos hemisferios del cerebelo. La tienda del cerebelo separa el cerebro del cerebelo. Entonces podemos ver la dura madre, ahí mismo podemos ver el os del cerebro, la tienda del cerebelo, el os del cerebelo, el hueso occipital, el seno recto, el seno transverso, el hueso esfenoides, asimismo el hueso frontal y el hueso parietal con el seno sagital superior e inferior. La sangre llega al encéfalo principalmente a través de las arterias carótidas internas y las vertebrales. En esta imagen de igual forma podemos ver el temporal superficial derecha, la maxilar derecha, la facial derecha, la carótida externa derecha, la carótida común derecha, la vertebral derecha, la clavícula, el tronco brachioencefálico, podemos ver la primera costilla, podemos ver la axilar derecha y la subclavia derecha. La barrera hematoencefálica está formada fundamentalmente por uniones estrechas que cierran el espacio entre las células endoteliales de los capilares encefálicos y por una membrana basal gruesa que los rodea. Regula el paso de gases,
agua, glucosa, moléculas orgánicas y proteínas. Prolongaciones de muchos astrocitos rodean los capilares y secretan sustancias químicas que mantienen las características de permeabilidad de las uniones estrechas. Traumatismos y la inflamación pueden provocar una ruptura en la barrera hematoencefálica. El líquido cefalorraquídeo, por otro lado, es un compuesto claro e incoloro compuesto principalmente por agua que protege el encéfalo y la médula espinal de daños físicos y químicos. Transporta oxígeno a las neuronas y células gliales. El líquido cefalorraquídeo circula continuamente a través de las cavidades del encéfalo y de la médula y por el espacio subaracnoideo, entre el aracnoides y la pía madre, que rodea a estos órganos. Contiene pequeñas cantidades de glucosa, proteínas y cationes como suelen ser sodio, potasio y calcio. El encéfalo contiene 4 cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo, llamadas ventrículos. Los ventrículos laterales se localizan en cada uno de los hemisferios cerebrales y están separados por adelante por una membrana fina, el septum pellucidum. El tercer ventrículo es una cavidad estrecha a lo largo de la línea media superior del hipotálamo y entre las mitades derecha e izquierda del tálamo. El cuarto ventrículo se halla entre el tronco del encéfalo y el cerebelo. En esta imagen podemos ver el cuarto ventrículo, la apertura lateral, el cerebelo, la apertura media y asimismo el conducto central. Tenemos aquí también en imagen la protuberancia, el bulbo raquídeo y parte de la médula espinal. Asimismo podemos ver los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el foramen interventricular y el acueducto del mesencéfalo. El líquido cefalorraquídeo tiene 3 funciones básicas. La número 1 es protección mecánica. Representa un medio que amortigua los impactos y protege el delicado tejido nervioso del encéfalo y la médula espinal de movimientos que provocarían su roce con las paredes óseas del cráneo y el conducto vertebral. El líquido también sostiene el encéfalo de manera tal que éste flota en la cavidad craneal. Número 2. Tiene una función homeostática. El pH del líquido cefalorraquídeo afecta la ventilación pulmonar y el flujo sanguíneo cerebral, algo muy importante para mantener los controles homeostáticos del tejido encefálico. Número 3. La circulación. El líquido cefalorraquídeo es un medio para el intercambio menor de nutrientes y productos de desecho entre la sangre y el tejido nervioso adyacente. La formación del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. La mayor parte del líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos coroideos, redes de capilares sanguíneos en las paredes de los ventrículos. Las células ependimarias, mediante uniones estrechas, cubren los capilares de los plexos coroideos. Sustancias seleccionadas, principalmente agua, provenientes del plasma sanguíneo, que son filtradas de los capilares, son secretadas por las células ependimarias para producir el líquido cefalorraquídeo. Esta capacidad secretoria es bidireccional y explica la producción continua de líquido cefalorraquídeo y el transporte de metabolitos desde el tejido nervioso nuevamente hacia la sangre. A causa de las uniones estrechas entre las células ependimarias, las sustancias que ingresan al líquido cefalorraquídeo desde los capilares coroideos no pueden escapar entre estas células, en cambio, deben atravesar las células ependimarias. Esta barrera hematorraquídea permite la entrada de ciertas sustancias en el líquido cefalorraquídeo y la exclusión de otras, lo que protege el encéfalo y la médula espinal de sustancias potencialmente nocivas transportadas por la sangre. La barrera hematorraquídea está formada por uniones estrechas de células ependimarias. El líquido cefalorraquídeo, formado en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, llega al tercer ventrículo a través de 2 orificios estrechos y ovalados,
los forámenes interventriculares. El líquido luego fluye hacia el cuarto ventrículo a través del acueducto del mesencéfalo o acueducto cerebral Silvio, que atraviesa el mesencéfalo. El líquido cefalorraquídeo puede llegar al espacio subaracnoideo por 3 aberturas en el techo del cuarto ventrículo, una abertura media y 2 aberturas laterales, una en cada lado. El líquido cefalorraquídeo circula luego por el conducto central o del epéndimo de la médula espinal y por el espacio subaracnoideo, alrededor del encéfalo y de la médula. El líquido cefalorraquídeo es reabsorbido en forma gradual hacia la circulación sanguínea por las vellosidades aracnoideas, porciones digitiformes de la aracnoides que se proyectan dentro de los senos venosos durales, especialmente en el seno sagital superior. Un conglomerado de vellosidades aracnoideas se denomina granulación aracnoidea. En esta imagen podemos ver el plexo coroideo del ventrículo lateral, el plexo coroideo del tercer ventrículo, el cerebro, la masa intermedia del tálamo, la comisura posterior, la vena cerebral magna, el seno recto, el acueducto del mesencéfalo, el cerebelo, la apertura mediana, tenemos también la protuberancia, la apertura lateral, el cuarto ventrículo, el bulbo raquídeo, parte de la médula espinal, el espacio subaracnoideo, el filum terminal, el foramen interventricular, la comisura anterior, el hipotálamo y asimismo las meninges craneales, pia madre, aracnoides y dura madre. El tronco del encéfalo es la zona comprendida entre la médula espinal y el diencéfalo. Está conformada por 3 estructuras. La número 1, el bulbo raquídeo, la número 2, la protuberancia o puente, y la número 3, el mesencéfalo. Extendida a través del tronco del encéfalo se encuentra la formación reticular, una región de sustancia gris y blanca, entremezcladas a manera de red. El bulbo raquídeo, también llamado simplemente bulbo, se continúa con la porción superior de la médula espinal y forma la parte inferior del tronco del encéfalo. Viaja desde el nivel del foramen magno hasta el borde inferior de la protuberancia, una distancia de unos 3 centímetros aproximadamente. La sustancia blanca del bulbo contiene todos los tractos sensitivos, ascendentes, y motores, descendentes, que transcurren entre la médula espinal y otras regiones del encéfalo. Parte de la sustancia blanca forma abultamientos en la superficie anterior del bulbo, que se conocen con el nombre de pirámides, que están formadas por los grandes tractos córtico-espinales, que van desde el cerebro hasta la médula espinal. Los tractos córtico-espinales controlan los movimientos voluntarios de las extremidades y asimismo del tronco. Justo por encima de la unión entre la médula espinal y el bulbo, el 90% de los axones de la pirámide izquierda cruzan hacia la derecha y el 90% de los axones de la pirámide derecha pasan al lado izquierdo. Este entrecruzamiento de los axones se conoce como decusación de las pirámides y explica por qué cada mitad del encéfalo controla el lado opuesto del cuerpo. El bulbo también contiene diversos núcleos. Los ejemplos de núcleos del bulbo que regulan actividades vitales incluyen el centro cardiovascular y el área rítmica vulvar. El área rítmica vulvar del centro respiratorio controla el ritmo básico de la respiración. El centro cardiovascular regula el ritmo y la intensidad de los latidos cardíacos, como así también el diámetro de los vasos sanguíneos. Los nervios ayudan a la conducción de los impulsos. En esta imagen podemos ver parte de la médula espinal y asimismo nervios vagos, los nervios glosofaríngeos, varoreceptores en el seno carotídeo, varoreceptores en el callado aórtico y el miocardio ventricular, así como el nervio acelerador cardíaco y pues también el ganglio del tronco simpático. Pero además, los núcleos del bulbo también controlan los reflejos del vómito, la deglución, el estornudo, la tos y el hipo. El centro del vómito del bulbo produce el vómito.
la expulsión forzada del contenido del tracto gastrointestinal superior a través de la boca. El centro de la deglución del bulbo promueve la deglución de una masa de alimento que ha pasado de la cavidad oral a la faringe, o también conocida como garganta. El estornudo involucra la contracción espasmódica de los músculos respiratorios que expulsan forzadamente el aire a través de la nariz y la boca. La tos comprende una inhalación prolongada y profunda y luego una fuerte exhalación que envía bruscamente una ráfaga de aire a través de las vías respiratorias superiores. El hipo es producido por contracciones espasmódicas del diafragma, un músculo respiratorio que finalmente conduce a la producción de un sonido agudo con la inhalación. Dentro de las olivas se encuentran los núcleos olivares inferiores que reciben aferencias de la corteza cerebral, el núcleo rojo del mesencéfalo y la médula espinal. A los lados de cada pirámide se observa una elevación redondeada denominada oliva. En esta imagen también podemos ver la protuberancia, el bulbo raquídeo, el cerebelo, parte de la médula espinal, el nervio espinal C1, las pirámides, asimismo la oliva, el cuerpo mamilar, el tracto óptico, la glándula hipófisis, el tracto olfatorio y pues asimismo el cerebro. Las neuronas del núcleo olivar inferior extienden sus axones en el cerebelo, donde regulan la actividad de las neuronas cerebelosas. Al influir en la actividad de las neuronas cerebelosas, el núcleo olivar inferior proporciona instrucciones que utiliza el cerebelo para producir ajustes en la actividad muscular. A medida que aprendemos nuevas habilidades motoras, el bulbo también contiene núcleos que son componentes de vías sensitivas para el gusto, la audición y el equilibrio. El núcleo gustativo del bulbo es parte de la vía gustativa desde la lengua hasta el encéfalo. Recibe aferencias de las papilas gustativas de la lengua. Por otro lado, los núcleos cocleares del bulbo forman parte de la vía auditiva, desde el oído interno hasta el encéfalo. Reciben aferencias auditivas de la cóclea del oído interno. Los núcleos vestibulares del bulbo y la protuberancia son componentes de la vía del equilibrio, desde el oído interno hasta el encéfalo. Reciben información sensorial asociada con el equilibrio proveniente de los propioceptores del aparato vestibular del oído interno. La protuberancia anular, o también conocida como puente de Barolio, se sitúa directamente por encima del bulbo, por delante del cerebelo, y mide alrededor de 2.5 centímetros de largo. La protuberancia contiene tanto núcleos como tractos y funciona a modo de puente que conecta diferentes partes del encéfalo. Estas conexiones son provistas por grupos de axones. Algunos axones del puente vinculan las porciones derecha e izquierda del cerebelo. Otros forman parte de los tractos ascendentes sensitivos y de los haces descendentes motores. La protuberancia tiene dos componentes estructurales principales, una región ventral y asimismo una región dorsal. La región ventral de la protuberancia forma una importante estación de transmisión sináptica que consiste en centros grises dispersos, denominados así núcleos pontinos. Muchos tractos de sustancia blanca entran y salen de estos núcleos y cada uno de ellos proporciona una conexión entre la corteza, capa externa, de un hemisferio cerebral y la del hemisferio opuesto del cerebelo. Este circuito complejo desempeña un papel esencial en la coordinación y la maximización de la eficacia de las eferencias motoras voluntarias de todo el cuerpo. La región dorsal de la protuberancia es similar a las otras regiones del tronco encefálico, el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Contiene tractos ascendentes y asimismo descendentes, junto con los núcleos de los nervios craneales. Otros núcleos localizados en la protuberancia son el área neumotáxica y el área apneústica. Junto con el área rítmica vulvar, las áreas neumotáxica y apneústica ayudan a controlar la respiración. El mesencéfalo se extiende desde la protuberancia hasta el diencéfalo y mide alrededor de 2.5 centímetros de largo. Es atravesado por el acueducto del mesencéfalo, o también llamado acueducto cerebral,
que conecta el tercer ventrículo por arriba con el cuarto ventrículo por debajo. Como el puente y el bulbo, el mesencéfalo presenta tractos y núcleos. La parte anterior del mesencéfalo contiene un par de tractos denominados pedúnculos cerebrales. Por ellos transcurren los axones de las neuronas motoras, de los haces córtico-espinal, córtico-bulbar y córtico-protuberancial, que conducen los impulsos nerviosos desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, la protuberancia y el bulbo respectivamente. La región posterior del mesencéfalo, denominada tegmento, presenta 4 elevaciones redondeadas. Los dos superiores, los colículos o tubérculos cuadrigéminos superiores, tienen núcleos que actúan como centros de reflejos visuales a través de circuitos neuronales que van desde la retina hasta el colículo superior y de este a los músculos del ojo. Los estímulos visuales provocan movimientos oculares para seguir imágenes en movimiento, como un automóvil, e imágenes estacionarias, como tú, que en estos instantes estás viendo esto. Los colículos superiores también son responsables de los reflejos que gobiernan los movimientos de la cabeza, los ojos y el tronco en respuesta a estímulos visuales. Las dos elevaciones inferiores, los colículos o tubérculos cuadrigéminos inferiores, forman parte de la vía auditiva, ya que reciben impulsos de los receptores para la audición en el oído interno y los envían al encéfalo. Estos núcleos también son centros para el reflejo de sobresalto, movimiento repentino de la cabeza, los ojos y el tronco que se produce frente a un ruido intenso como un disparo. El mesencéfalo contiene otros núcleos como la sustancia negra derecha e izquierda, que son núcleos grandes y pigmentados. Las neuronas dopaminérgicas que se originan en la sustancia negra y se proyectan sobre los ganglios basales ayudan a controlar la actividad muscular subconsciente. La pérdida de estas neuronas está asociada con el síndrome de Parkinson. La formación reticular. Gran parte del tronco del encéfalo está constituida por agrupaciones de cuerpos neuronales, sustancia gris, dispersas entre pequeños haces de axones mielínicos, sustancia blanca. La vasta región donde la sustancia gris y la blanca se presentan como una estructura en forma de red se conoce como formación reticular, que va desde la porción superior de la médula espinal, atraviesa el tronco del encéfalo y llega a la parte inferior del diencéfalo. Las neuronas de la formación reticular tienen funciones ascendentes, sensitivas y descendentes motoras. La porción ascendente de la formación reticular se denomina sistema activador reticular ascendente o SARA y consiste en axones sensitivos que se proyectan hacia la corteza cerebral, tanto en forma directa como a través del tálamo. La función más importante del SARA sea la conciencia, un estado de vigilia en el individuo cuando está completamente alerta y orientado. El SARA también se encuentra activo durante el despertar. Otra función del SARA es ayudar a mantener la atención y el estado de alerta. Por otro lado, el daño del SARA produce coma, estado de inconsciencia del cual el individuo no puede ser despertado. La porción descendente del SARA posee conexiones con el cerebelo y la médula espinal. Además, ayuda a regular el tono muscular, el grado leve de contracción involuntaria normal de los músculos esqueléticos en reposo. Esta porción del SARA también colabora en la regulación de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Los individuos que mueren en medio de incendios domésticos suelen sucumbir a la inhalación de humo sin despertar. Por esta razón, todas las áreas para dormir deben tener cerca un detector de humo que emite una alarma intensa. En esta imagen podemos ver parte del tálamo, la corteza cerebral, las proyecciones RAS hacia la corteza cerebral, asimismo la protuberancia, la formación reticular, el bulbo raquídeo, la médula espinal y asimismo impulsos auditivos y del equilibrio desde los oídos, al igual que impulsos visuales de los ojos, y pues también podemos ver parte del cerebelo.
El cerebelo, que sigue al cerebro en tamaño, ocupa las regiones inferior y posterior de la cavidad craneal. Al igual que el cerebro, el cerebelo posee una superficie sumamente plegada que aumenta mucho el área de superficie de su corteza externa de sustancia gris, lo que permite la presencia de un mayor número de neuronas. El cerebelo se halla por detrás del bulbo y la protuberancia y constituye la parte posterior-inferior del encéfalo. Una depresión profunda, conocida como fisura transversa, junto con la tienda del cerebelo, donde se apoya la zona posterior del encéfalo, separan el cerebro del cerebelo. Tanto en una vista superior como inferior, el cerebelo se asemeja a una mariposa. La zona central, angosta, es el vermis y las alas o lóbulos laterales son los hemisferios cerebelosos. Cada hemisferio está formado por lóbulos separados por fisuras profundas y nítidas. El lóbulo anterior y el lóbulo posterior gobiernan los aspectos subconscientes de los movimientos de los músculos esqueléticos. El lóbulo flóculo-nodular en la superficie inferior contribuye al equilibrio y a la postura. La capa superficial del cerebelo, denominada corteza cerebelosa, consiste en pliegues delgados y paralelos de sustancia gris, conocidos como láminas del cerebelo. Más en la profundidad se encuentran tractos de sustancia blanca que forman el árbol de la vida, por su parecido con las ramas de un árbol. Todavía más en lo profundo, entre la sustancia blanca, se observan los núcleos cerebelosos, regiones de sustancia gris de la que parten axones que conducen impulsos del cerebelo a otros centros encefálicos. 3 pares de pedúnculos cerebelosos unen el cerebelo con el tronco encefálico. Estos haces de sustancia blanca están formados por axones que conducen impulsos nerviosos entre el cerebelo y otras partes del encéfalo. Los pedúnculos cerebelosos superiores contienen axones que se extienden desde el cerebelo hasta los núcleos rojos del mesencéfalo y a varios núcleos del tálamo. Los pedúnculos cerebelosos medios son los más grandes. Sus axones conducen órdenes para los movimientos voluntarios, los que se originan en las áreas motoras de la corteza cerebral, desde los núcleos de la protuberancia hasta el cerebelo. Los pedúnculos cerebelosos inferiores consisten en 1. Axones de los tractos espinocerebelosos que transmiten información sensitiva al cerebelo, desde los receptores propioceptivos del tronco y las extremidades. 2. Axones desde el aparato vestibular del oído interno y desde los núcleos vestibulares del bulbo raquídeo y la protuberancia, que transmiten información sensitiva al cerebelo desde los receptores propioceptivos de la cabeza. 3. Axones provenientes del núcleo olivar inferior del bulbo que entran en el cerebelo y regulan la actividad de las neuronas cerebelosas. 4. Axones que se extienden desde el cerebelo hasta los núcleos vestibulares del bulbo y la protuberancia. 5. Axones que se extienden desde el cerebelo hasta la formación reticular. La función primaria del cerebelo es evaluar cómo se lleva a cabo un movimiento iniciado por las áreas motoras del cerebro. Cuando los movimientos iniciados por las áreas motoras no se ejecutan correctamente, el cerebelo detecta las anomalías, envía señales de retroalimentación a las áreas motoras de la corteza a través de sus conexiones con el tálamo. Señales de retroalimentación ayudan a corregir los errores, afinar el movimiento y coordinar las secuencias complejas de contracciones de los musculares esqueléticos. Además de la coordinación de los movimientos voluntarios, el cerebelo es la principal región del encéfalo que regula la postura y el equilibrio. Estos aspectos de la función cerebelosa hacen posible la realización de todos los movimientos voluntarios, desde jugar fútbol, jugar básquetbol, bailar, hablar, correr, caminar, etc. El cerebelo también puede ejercer funciones no motoras, por ejemplo, cognitivas, la adquisición de conocimiento, como lo que estás haciendo tú al momento de ver este video, y de procesamiento del lenguaje. En esta imagen podemos ver parte de los hemisferios cerebelosos, vemos la vermis, el lóbulo posterior, el lóbulo flóculo-nodular, la vermis nuevamente, el lóbulo posterior,
Podemos ver parte de los pedúnculos cerebelosos superior, medio, inferior y asimismo el cuarto ventrículo. El diencéfalo forma un centro de tejido encefálico inmediatamente por encima del mesencéfalo. Está rodeado casi en su totalidad por los hemisferios cerebrales y contiene muchos núcleos que participan en una amplia variedad de procesos sensitivos y motores entre los centros encefálicos superiores e inferiores. Viaja entre el tronco del encéfalo y el cerebro y rodea el tercer ventrículo. Comprende el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Desde el hipotálamo se proyecta la hipófisis. Las porciones del diencéfalo en la pared del tercer ventrículo se denominan órganos circunventriculares. Los tractos ópticos que llevan neuronas desde la retina entran en el diencéfalo. El tálamo mide alrededor de 3 centímetros de largo y representa el 80% del diencéfalo. Está constituido por masas pares y ovaladas de sustancia gris, dispuestas como núcleos entre tractos de sustancia blanca. Un puente de sustancia gris, la comisura gris intertalámica, adhesión intertalámica, une las mitades derecha e izquierda del tálamo en un 70% de los encéfalos humanos. Una lámina vertical de sustancia blanca en forma de Y, conocida como lámina medular interna o medial, divide la sustancia gris de los lados izquierdo y derecho del tálamo. Los axones que conectan el tálamo con la corteza cerebral atraviesan la cápsula interna, una banda densa de sustancia blanca lateral al tálamo. El tálamo es la estación de relevo de la mayoría de los impulsos sensitivos que llegan a las áreas sensitivas primarias de la corteza cerebral desde la médula y el tronco del encéfalo. El tálamo contribuye a las funciones motoras al transmitir información desde el cerebelo y los núcleos basales hasta el área motora primaria de la corteza cerebral. También transmite impulsos nerviosos entre diferentes áreas del cerebro y cumple una función en el mantenimiento de la conciencia. El núcleo anterior recibe aferencias desde el hipotálamo y envía eferencias al sistema límbico. Actúa en las emociones y asimismo en la memoria. Los núcleos mediales envían eferencias a la corteza cerebral, participan en las emociones, el aprendizaje, la memoria y la cognición. En este caso, el pensamiento y el conocimiento. Los núcleos del grupo lateral reciben aferencias del sistema límbico. El núcleo lateral dorsal actúa en la expresión de las emociones. El núcleo lateral posterior y el núcleo pulvinar ayudan a integrar la información sensitiva. 5 núcleos forman parte del grupo ventral. El núcleo ventral anterior recibe aferencias de los núcleos basales y envía eferencias a las áreas motoras de la corteza cerebral. El núcleo ventral lateral recibe aferencias del cerebelo y los núcleos basales y envía eferencias a las áreas motoras de la corteza cerebral. El núcleo ventral posterior transmite impulsos de sensaciones somáticas como la presión, la vibración, el cosquilleo, la temperatura, el dolor, hasta la corteza cerebral. El cuerpo geniculado lateral lleva impulsos visuales desde la retina hasta el área visual primaria en la corteza cerebral. El cuerpo geniculado medial transmite impulsos desde el oído hasta el área auditiva primaria en la corteza cerebral. Los núcleos intralaminares se hallan dentro de la lámina medular interna y establecen conexiones con la formación reticular, el cerebelo, los ganglios basales y áreas extensas de la corteza cerebral. Participan en el despertar, en este caso la activación de la corteza cerebral por la formación reticular del tronco encefálico. El núcleo de la línea media forma una banda fina adyacente al tercer ventrículo y se presume que actúa en la memoria y el olfato. El núcleo reticular rodea la región lateral del tálamo, próxima a la cápsula interna. Este núcleo monitoriza, filtra e integra las actividades de los otros núcleos. En esta imagen podemos ver lo que es el surco central, parte del tálamo, la masa intermedia, la lámina médula interna, pulvinar, la lateral posterior, núcleos intralaminares, la ventral posterior,
también así podemos ver el geniculado lateral, el geniculado medial, el posterolateral, la lámina medular interna y pues asimismo el reticular, y pues estamos viendo vistas laterales del hemisferio cerebral derecho y asimismo del izquierdo. El hipotálamo es la pequeña parte del diencéfalo situada por debajo del tálamo. Lo forman una docena de núcleos organizados en 4 regiones mayores. La región mamilar, adyacente al mesencéfalo, es la más posterior del hipotálamo. Incluye los cuerpos mamilares y núcleos posteriores hipotalámicos. Los cuerpos mamilares son 2 proyecciones pequeñas y redondeadas que sirven como estaciones de relevo para los reflejos relacionados con el sentido del olfato. La región tuberal, la más ancha del hipotálamo, comprende el núcleo dorsomedial, el núcleo ventromedial y el núcleo arcuato, además del infundíbulo, que conecta la glándula hipófisis con el hipotálamo. La eminencia media es una región levemente elevada que rodea el infundíbulo. La región supraóptica se halla sobre el quiasma óptico, punto donde se cruzan los nervios ópticos, y contiene el núcleo paraventricular, el núcleo supraóptico, el núcleo hipotalámico anterior y el núcleo supraquiasmático. La región preóptica, anterior a la supraóptica, suele considerarse parte del hipotálamo porque participa con este en la regulación de ciertas actividades autonómicas. La región preóptica contiene los núcleos preópticos medial y lateral. Es uno de los reguladores más importantes de la homeostasis. Impulsos sensoriales relacionados tanto con sentidos somáticos como viscerales llegan al hipotálamo, como así también los impulsos de receptores visuales, gustativos y olfativos. El hipotálamo presenta varias conexiones importantes con la hipófisis y produce diversas hormonas, conocidas como hormonas liberadoras y asimismo hormonas inhibidoras. En esta imagen podemos ver lo que es el núcleo paraventricular, el núcleo preóptico lateral, el medial, el núcleo hipotalámico anterior, el supraquiasmático, el supraóptico, asimismo el nervio óptico, el quiasma óptico, la glándula hipofisaria, el infundíbulo, el núcleo arcuato, el núcleo ventromedial, el cuerpo mamilar y pues asimismo la masa intermedia del tálamo. El epitálamo, una pequeña región superior y posterior al tálamo, está constituido por la glándula pineal o epífisis y los núcleos avenulares. La glándula pineal tiene el tamaño de una habichuela y sobresale de la línea media posterior del tercer ventrículo. Es considerada parte del sistema endocrino porque secreta la hormona melatonina. Como se libera más melatonina en la oscuridad que en presencia de luz, se piensa que esta hormona podría estimular el sueño. Los núcleos amenulares se relacionan con el olfato, especialmente con las respuestas emocionales frente a los olores, como el perfume de nuestro ser amado, o bien el olor que desprenden las galletitas de chocolate que cocina tu mamá, tu abuelita o algún conocido. Los órganos circunventriculares se encuentran en las paredes del tercer ventrículo. Pueden monitorizar los cambios químicos de la sangre, dado que en estas zonas no existe barrera hematoencefálica. Los órganos circunventriculares comprenden parte del hipotálamo, la glándula pineal, la glándula hipófisis y algunas estructuras cercanas. Funcionalmente, estas regiones coordinan actividades homeostáticas del sistema nervioso, como la regulación de la presión arterial, el equilibrio hídrico, el hambre y la sed. Los órganos circunventriculares son también los sitios de entrada al encéfalo del VIH, el virus del SIDA. Una vez dentro del encéfalo, el VIH puede causar demencia. Esto quiere decir deterioro irreversible del estado mental y asimismo otros trastornos relacionados con el sistema nervioso. El cerebro es el asiento de la inteligencia. Nos otorga a nosotros la capacidad de leer, escribir, hablar, realizar cálculos, componer música, recordar el pasado, planificar nuestro futuro e imaginar cosas que jamás han existido. El cerebro consiste en una corteza cerebral por fuera, una región interna de sustancia blanca cerebral y núcleos de sustancia gris en la profundidad de la sustancia blanca.
La corteza cerebral es una región de sustancia gris que forma el borde externo del cerebro. Aunque solo mide de 2 a 4 milímetros de espesor, contiene miles de millones de neuronas dispuestas en capas. Los pliegues se denominan giros o circunvoluciones. Las grietas más profundas entre las circunvoluciones se denominan fisuras. Las más superficiales se conocen como surcos. La depresión más profunda, en este caso la fisura longitudinal, divide el cerebro en una mitad derecha y una mitad izquierda, denominadas hemisferios cerebrales. La hoz del cerebro se encuentra dentro de la fisura longitudinal, entre los hemisferios cerebrales. Los hemisferios se conectan internamente mediante el cuerpo calloso, una ancha banda de sustancia blanca que contiene axones que se extienden de uno a otro hemisferio. En esta imagen podemos ver lo que es la fisura longitudinal, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y asimismo el lóbulo occipital. Podemos ver los hemisferios izquierdo y derecho, también el giro, parte del surco, la corteza cerebral, la sustancia blanca cerebral y asimismo la fisura. Los lóbulos del cerebro. Cada hemisferio cerebral se subdivide en varios lóbulos. Los lóbulos se denominan según los huesos que los cubren: frontal, parietal, temporal y occipital. El surco central separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Un giro mayor, el giro presental, situado inmediatamente por delante del surco central, contiene el área motora primaria de la corteza cerebral. Otro giro mayor, el giro postcentral, que se localiza inmediatamente por detrás del surco central, contiene el área somatosensitiva primaria de la corteza cerebral. El surco cerebral lateral o fisura separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal. El surco parieto-occipital separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital. Una quinta parte del cerebro, la ínsula, no puede observarse en la superficie del encéfalo, ya que se encuentra dentro del surco cerebral lateral en la profundidad de los lóbulos parietal, frontal y temporal. En esta imagen podemos ver el giro postcentral, el lóbulo parietal, el surco parieto-occipital, asimismo el lóbulo occipital, la fisura transversa, el cerebelo, el lóbulo temporal, el surco central, el giro presental, el lóbulo frontal y la ínsula. La sustancia blanca cerebral. La sustancia blanca cerebral está formada originalmente por axones mielínicos en tres tipos de tractos. Los tractos de asociación contienen axones que conducen impulsos nerviosos entre las circunvoluciones del mismo hemisferio. Los tractos comisurales contienen axones que conducen impulsos nerviosos desde las circunvoluciones de un hemisferio cerebral a las circunvoluciones correspondientes del hemisferio opuesto. Tres importantes grupos de tractos comisurales son el cuerpo calloso, o sea, el haz más grueso de fibras del encéfalo, que contiene alrededor de 300 millones de fibras, la comisura anterior y la comisura posterior. Los tractos de proyección contienen axones que conducen impulsos nerviosos desde el cerebro hasta las porciones inferiores del sistema nervioso central, o sea, el tálamo, tronco del encéfalo o médula espinal, o desde porciones inferiores del sistema nervioso central al cerebro. Un ejemplo es la cápsula interna, una gruesa banda de sustancia blanca que contiene tanto axones ascendentes como también descendentes. En esta imagen podemos ver la corteza cerebral, tractos de asociación, cuerpo mamilar, la comisura anterior y asimismo el cuerpo calloso y pues asimismo tractos comisurales. De igual forma, este es un plano medio sagital. Los ganglios, o también llamados núcleos basales, en la profundidad de cada hemisferio cerebral se encuentran tres núcleos, masas de sustancia gris denominadas en conjunto ganglios basales. Históricamente, estos núcleos han sido denominados ganglios basales, un término que no es adecuado, ya que, como sabemos, un ganglio es un agregado de cuerpos de células neuronales en el sistema nervioso periférico.
El término adecuado es núcleos, según lo determina la Terminología Anatómica Internacional, que tiene la palabra final sobre la terminología anatómica adecuada. Dos de los ganglios o núcleos basales se encuentran uno al lado del otro, laterales, con respecto al tálamo. El globo pálido es más próximo al tálamo, mientras que el putamen se encuentra más cerca de la corteza cerebral. Juntos, el globo pálido y el putamen forman el núcleo lenticular. El tercer ganglio basal es el núcleo caudado, que presenta una cabeza grande conectada con una cola pequeña a través de un cuerpo, en forma de coma. El núcleo lenticular y el caudado forman juntos el cuerpo estriado. El cuerpo estriado se refiere al aspecto que presenta la cápsula interna a medida que pasa entre los ganglios basales. La sustancia negra del mesencéfalo y los núcleos subtalámicos son dos estructuras cercanas y relacionadas, desde el punto de vista funcional, con los ganglios basales. Los axones de la sustancia negra terminan en el núcleo caudado y en el putamen. Los núcleos subtalámicos están interconectados con el globo pálido. El claustro es una lámina delgada de sustancia gris situada por fuera del putamen. Participa en la atención visual. Los núcleos basales reciben impulsos de la corteza cerebral y envían información a las regiones motoras de la corteza a través de los grupos medial y ventral de los núcleos del tálamo. Los núcleos basales regulan el comienzo y fin de los movimientos. También controlan la contracción subconsciente del músculo esquelético, por ejemplo, el balanceo automático de los brazos al caminar o la risa espontánea en respuesta a un chiste, no la risa por compromiso que realizamos conscientemente cuando alguno de nuestros amigos o familiar quiere hacerse el gracioso. En esta imagen podemos ver la fisura longitudinal, la cápsula interna, la ínsula, el tálamo, el núcleo subtalámico, el hipotálamo y asimismo núcleos asociados. Podemos ver el tracto óptico, el tercer ventrículo, el globo pálido, el putamen, el núcleo caudado y asimismo el ventrículo lateral junto con el cerebro y el cuerpo calloso. Los nervios craneales. Se denominan pares de nervios craneales, mas no pares craneales, debido a que atraviesan orificios de los huesos craneales y son originados en el encéfalo, en el interior de la cavidad craneal. El nombre de cada par de nervio craneal destaca su función o bien su distribución. Los nervios craneales son componentes del sistema nervioso periférico que conectan con el encéfalo en lugar de con la médula espinal. El nervio olfatorio es el primer par de nervios craneales. Lleva la información sensitiva especial responsable del sentido del olfato. Los receptores olfativos son neuronas especializadas del epitelio que cubre el techo de la cavidad nasal, el cornete nasal superior del etmoides y la parte superior del tabique nasal. Los axones de estas neuronas sensitivas se reúnen para formar 20 haces o más que penetran en la lámina cribosa del etmoides. Estos haces son componentes de los nervios olfativos. Casi inmediatamente, estos haces entran en los bulbos olfativos, masas nerviosas a cada lado de la crista Galli. Los aferentes olfativos sinaptan en los bulbos olfativos. Los axones de las neuronas postsinápticas se dirigen al cerebro a lo largo de los finos tractos olfativos. Los nervios olfativos son los únicos nervios craneales unidos directamente al cerebro. El resto se originan o bien terminan en núcleos del diencéfalo o tronco del encéfalo. Y la información sensitiva ascendente hace sinapsis en el tálamo antes de alcanzar el cerebro. En esta imagen podemos ver el nervio olfativo y asimismo la lámina cribosa del etmoides con el epitelio olfativo. Y de igual forma se alcanzan a percibir fibras del nervio olfativo. El nervio óptico. Los nervios ópticos llevan la información visual desde ganglios sensitivos especiales en los ojos, contienen aproximadamente 1 millón de fibras nerviosas sensitivas, pasan a través de los conductos ópticos del esfenoides antes de converger en el margen ventral y anterior del diencéfalo, en el quiasma óptico.
En el quiasma óptico, las fibras mediales de cada nervio óptico cruzan al lado opuesto o contralateral del encéfalo, mientras que las fibras laterales de cada tracto permanecen en el mismo lado o ipsolateral del encéfalo. Los axones reorganizados continúan hacia los núcleos geniculados laterales del tálamo, formando los tractos ópticos. Después de hacer sinapsis en los núcleos geniculados laterales, las fibras de proyección, radiaciones ópticas, llevan la información al lóbulo occipital del cerebro. Esta disposición da lugar a que cada hemisferio cerebral reciba la información visual de la mitad lateral de la retina del ojo, de ese lado, y de la mitad medial de la retina del ojo, del lado opuesto. Un número relativamente pequeño de axones de los tractos ópticos elude el núcleo geniculado lateral y sinaptan en los conículos superiores del mesencéfalo. En este caso, pues podemos ver lo que es el nervio óptico, el quiasma óptico, parte del tracto óptico y asimismo el mesencéfalo. Vemos de igual forma la hipófisis, el bulbo olfativo, el tracto olfativo y el núcleo geniculado lateral. El nervio oculomotor. Los nervios oculomotores emergen de la superficie ventral del mesencéfalo y atraviesan la pared orbitaria posterior a nivel de la hendidura esfenoidal. El nervio oculomotor controla 4 de los 6 músculos extraoculares y el músculo elevador del párpado superior que levanta el párpado superior. El nervio oculomotor también contiene fibras autónomas preganglionares a las neuronas del ganglio ciliar. Las neuronas ganglionares controlan los músculos internos oculares. Estos músculos modifican el diámetro de la pupila ajustando la cantidad de luz que entra en el ojo y cambian la forma del cristalino para centrar las imágenes en la retina. El mesencéfalo contiene los núcleos motores que controlan el tercero y cuarto nervios craneales. El nervio troclear. El nervio troclear, el menor de los nervios craneales, inerva el músculo oblicuo superior del ojo. El núcleo motor se sitúa en la porción ventrolateral del mesencéfalo, pero las fibras emergen de la superficie del techo para entrar en la órbita a través de la hendidura esfenoidal. El término nervio troclear debería recordarle que el músculo inervado pasa a través de un polea ligamentosa o trócleo en el trayecto hacia su inserción en la superficie superior del ojo. En este caso, pues podemos observar parte del nervio troqueal y asimismo del nervio oculomotor. El nervio trigémino es el nervio craneal más grande. Este nervio proporciona información sensitiva de la cabeza y la cara y control motor a los músculos de la masticación. Las raíces sensitiva, dorsal y motora, en este caso ventral, se originan en la superficie lateral de la protuberancia. La rama sensitiva es más grande y el enorme ganglio semilunar o también ganglio trigeminal contiene los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas. Como su nombre indica, el trigémino tiene 3 ramas principales, la raíz motora relativamente pequeña que contribuye solo a una de las 3. La rama 1, o sea la rama visual del nervio trigémino, es puramente sensitiva. Este nervio inerva las estructuras orbitarias, la cavidad y los senos nasales, y la piel de la frente, las cejas, los párpados y la nariz. Sale del cráneo a través de la hendidura esfenoidal, después se ramifica en la órbita y por lo tanto la rama 2, la rama maxilar del nervio trigémino, también es sensitiva pura. Inerva el párpado inferior, el labio superior, la mejilla y la nariz. Las estructuras sensitivas más profundas de las encías y los dientes superiores, el paladar y porciones de la faringe también están inervadas por la rama nerviosa maxilar. La rama maxilar sale del cráneo por el agujero redondo, entrando al suelo de la órbita a través de la hendidura esfenomaxilar, una rama principal del maxilar, el nervio infraorbitario. Pasa a través del agujero infraorbitario para inervar las porciones adyacentes de la cara. Y por último, la rama 3, la rama mandibular, es la rama más grande del nervio trigémino y lleva todas las fibras motoras.
Esta rama sale del cráneo a través del agujero oval. Los componentes motores del nervio mandibular inervan los músculos de la masticación. Las fibras sensitivas llevan la información propioceptiva desde esos músculos y controlan la piel de las sienes, las superficies laterales, encías y dientes de la mandíbula, las glándulas salivares y las porciones anteriores de la lengua. Las ramas del nervio trigémino se asocian a los ganglios ciliar, pterigopalatino, submandibular y óptico. Estos son ganglios autónomos cuyas neuronas inervan estructuras de la cara. El nervio trigémino no contiene fibras motoras viscerales y todas sus fibras pasan a través de estos ganglios sin hacer sinapsis. Sin embargo, las ramas de otros nervios craneales como el nervio facial pueden unirse al nervio trigémino. Estas ramas pueden inervar el ganglio y las fibras autónomas postganglionares. Pueden viajar después con el nervio trigémino hasta las estructuras periféricas. En esta imagen pues vemos el nervio trigémino, la rama maxilar, el agujero oval, el ganglio óptico, la rama mandibular, el ganglio pterigopalatino, la protuberancia, asimismo la hendidura esfenoidal, la rama oftálmica, el ganglio semilunar y pues asimismo vemos el nervio lingual y el nervio mentoniano. El nervio abducens, inerva los músculos oculares. La inervación de estos músculos hace posible los movimientos laterales del globo ocular. El nervio sale de la superficie inferior del encéfalo, en el límite entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. Alcanza la órbita a través de la hendidura esfenoidal en compañía del nervio oculomotor y troclear. El nervio facial es un nervio en donde los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas se localizan en el ganglio geniculado y los núcleos motores están en la protuberancia. Las raíces sensitiva y motora se combinan para formar un gran nervio que pasa a través del conducto auditivo interno del hueso temporal. Después, el nervio pasa por el conducto del facial para alcanzar la cara a través del agujero estilomastoideo. Las neuronas sensitivas controlan los propios receptores de los músculos faciales, proporcionan la sensibilidad a la presión profunda en la cara y reciben información gustativa de los receptores de los 2/3 anteriores de la lengua. Las fibras motoras somáticas controlan los músculos superficiales de la calota y la cara y los músculos profundos cerca del oído. El nervio facial lleva fibras autónomas preganglionares a los ganglios pterigopalatino y submandibular. El ganglio pterigopalatino, el nervio petroso mayor, inerva en ganglio pterigopalatino. Las fibras postganglionares que salen de este ganglio inervan la glándula lagrimal y las pequeñas glándulas de la cavidad nasal y la faringe. El ganglio submandibular. Para alcanzar el ganglio submandibular, las fibras autónomas salen del nervio facial y viajan a lo largo de la rama mandibular del nervio trigémino. Las fibras postganglionares de este ganglio inervan las glándulas salivares submandibular y sublingual por debajo de la lengua. En esta imagen podemos ver parte del nervio facial, el ganglio geniculado, el nervio petroso mayor y el ganglio pterigopalatino, asimismo como la protuberancia y la rama auricular posterior. Y pues vemos parte del agujero estilomastoideo. El nervio vestibulococlear. El nervio vestibulococlear también se conoce como el nervio acústico y el nervio auditivo. Nosotros usaremos el término vestibulococlear porque indica los nombres de sus dos ramas principales, la rama vestibular y la rama coclear. El nervio vestibulococlear se sitúa lateral al origen del nervio facial, a horcajadas en el límite entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. Este nervio alcanza los receptores sensitivos del oído interno, entrando en el conducto auditivo interno en compañía del nervio facial. En el nervio vestibulococlear existen dos haces diferenciados de fibras sensitivas. El nervio vestibular es el más grande de los dos haces. Se origina en los receptores del vestíbulo, la porción del oído interno relacionada con la sensación del equilibrio.
Las neuronas sensitivas se localizan en un ganglio sensitivo adyacente y sus axones se dirigen hacia los núcleos vestibulares del bulbo raquídeo. Estos aferentes llevan la información relacionada con la posición, el movimiento y asimismo el equilibrio. El nervio coclear controla los receptores de la cóclea que proporcionan el sentido del oído. Las células nerviosas se localizan en un ganglio periférico y sus axones hacen sinapsis en los núcleos cocleares del bulbo raquídeo. Los axones que salen de los núcleos vestibulares y cocleares transmiten la información sensitiva a otros centros o inician respuestas motoras reflejas. En esta imagen podemos ver parte del nervio vestibulococlear, el conducto auditivo interno, la rama coclear, la cóclea, la trompa auditiva, la membrana timpánica, la cavidad timpánica o oído medio, los canales semicirculares y la rama vestibular. Y pues asimismo el nervio facial. Nervio glosofaríngeo. Inerva la lengua y la faringe. El nervio glosofaríngeo atraviesa el cráneo por el agujero yugular en compañía del nervio 10 y el nervio 11. El glosofaríngeo es un nervio mixto, pero las fibras sensitivas son más abundantes. Las neuronas sensitivas están en el ganglio superior, o sea el ganglio yugular, y el ganglio inferior, en este caso el ganglio petroso. Las fibras aferentes llevan información sensitiva general de la mucosa, de la faringe y el paladar blando a un núcleo del bulbo raquídeo. El nervio glosofaríngeo también transmite la sensibilidad gustativa del tercio posterior de la lengua y tiene receptores especiales que controlan la presión sanguínea y las concentraciones de gases disueltos en los principales vasos sanguíneos. Las fibras motoras somáticas controlan los músculos faringeos implicados en la deglución. Las fibras motoras viscerales hacen sinapsis en el ganglio óptico y las fibras postganglionares inervan la glándula salivar parótida de la mejilla. En esta imagen vemos el nervio glosofaríngeo, vemos el bulbo raquídeo, vemos el ganglio superior yugular, las ramas faringeas, la glándula salivar parótidea, la rama del seno carotídeo, cuerpo carotídeo, el seno carotídeo, la arteria carotídea común, asimismo el ganglio inferior o también llamado petroso, la rama lingual y asimismo el ganglio óptico. El nervio vago. El nervio vago se origina inmediatamente inferior al nervio glosofaríngeo. A su formación contribuyen muchas pequeñas raicillas y los estudios sobre el desarrollo indican que este nervio probablemente representa la fusión de varios nervios craneales más pequeños durante nuestra evolución. Como sugiere su nombre, el nervio vago se ramifica e irradia de forma prolongada. Las neuronas sensitivas se localizan en el ganglio superior o ganglio yugular y en el ganglio inferior o ganglio nodoso. El nervio vago proporciona la información sensitiva somática correspondiente al conducto auditivo externo, una porción del oído, el diafragma y la información sensitiva especial de los receptores gustativos faríngeos. Pero la mayoría de los aferentes vagales proporcionan la información sensitiva visceral de los receptores situados a lo largo del esófago, el aparato respiratorio y vísceras abdominales, tan distantes como los segmentos terminales del intestino grueso. Los aferentes vagales son vitales para el control autónomo de la función visceral, pero como la información a menudo no consigue alcanzar la corteza cerebral, nosotros raramente somos conscientes de la sensibilidad que proveen. Los componentes motores del nervio vago son igualmente diversos. El nervio vago lleva fibras autónomas preganglionares que influyen sobre el corazón y controlan los músculos lisos y las glándulas en las áreas inervadas por sus fibras sensitivas, incluyendo el aparato respiratorio, el estómago, el intestino y la vesícula. En esta imagen podemos ver parte del nervio vago, asimismo el ganglio inferior del nervio vago, el bulbo raquídeo, la rama auricular para el oído externo, el ganglio superior, la rama faríngea y el nervio laríngeo superior, así como la rama interna y su rama externa.
El nervio accesorio. El nervio accesorio difiere de otros nervios craneales en que algunas de sus fibras motoras se originan en las porciones laterales de las astas grises, anteriores de los 5 primeros segmentos cervicales de la médula espinal. Estas fibras forman la raíz espinal que entra en el cráneo a través del agujero magno, uniéndose a las fibras motoras de la raíz craneal, que se origina en un núcleo del bulbo raquídeo y sale del cráneo a través del agujero yugular. El nervio accesorio consta de dos ramas, una por dentro y otra por fuera. La rama que se encuentra por dentro se une al nervio vago e inerva los músculos voluntarios de la deglución del paladar blando y la faringe y los músculos intrínsecos que controlan las cuerdas vocales. La rama que se encuentra por fuera controla los músculos esternocleidomastoideo y trapecio del cuello y la espalda. Las fibras motoras de esta rama se originan en las astas grises anteriores de C1 a C5. Nervio hipogloso. Es un nervio craneal motor, por lo tanto sus axones motores somáticos se originan en el núcleo del bulbo raquídeo o bien el núcleo del hipogloso y abandonan el bulbo sobre su cara anterior y atraviesan el conducto del hipogloso e inervan los músculos de la lengua. Estos axones conducen impulsos nerviosos para el habla y la deglución. Los axones sensitivos no regresan al encéfalo y al nervio hipogloso. En cambio, los axones sensitivos que se originan en los propios receptores de los músculos linguales comienzan su recorrido hacia el encéfalo en el nervio hipogloso, pero luego lo abandonan para unirse a los nervios espinales cervicales y terminar en el bulbo raquídeo. Vuelven a entrar al sistema nervioso central a través de las raíces posteriores de los nervios espinales cervicales. En esta imagen podemos ver parte del nervio hipogloso y asimismo del nervio accesorio, el bulbo raquídeo, la raíz craneal, la rama interna, músculos intrínsecos de la lengua, el músculo estilogloso, el músculo geniogloso y pues asimismo el hueso hioides, el músculo tiroideo, el músculo esternohioideo y pues asimismo el músculo trapecio y la médula espinal. En esta otra imagen podemos ver el diafragma de la silla, el infundíbulo, la arteria basilar, la arteria vertebral, el nervio hipogloso, el os del cerebro, parte del nervio óptico, el nervio oculomotor, el nervio abducen, el troclear, el trigémino, el facial, el vestíbulo cloacar, el glosofaringeo y pues asimismo la crista galli. Y pues esto ha sido todo de mi parte. No olviden suscribirse a mi canal, tampoco no olviden dejarme un like y pues asimismo síganme en mis redes sociales, tanto Facebook como en YouTube, donde me encuentro como Aprendiendo Matemáticas y Medicina. No se pierdan de este gran contenido que estaré subiendo en los próximos días acerca de medicina y asimismo contenido de matemáticas. Espero que este video les sea de gran ayuda y pues nos vemos pronto. Hasta la próxima.